El proyecto del libro en realidad es tratar de analizar el cine como arte que es, viendo en qué medida puede entenderse también como una forma de conocimiento de la realidad, en tanto que es una categoría del hacer como otras artes, en qué medida como arte tiene, digamos, un componente, digamos, noseológico de conocimiento del mundo, es decir, en qué medida el cine puede tratarse como una ciencia. Entonces, partiendo de ese supuesto, que es un supuesto que además está en los propios orígenes de la poética, porque ya Aristóteles, cuando en la poética dice que la poesía es más científica que la historia, se está planteando el problema del arte como ciencia. Partiendo de ese planteamiento, ¿en qué medida se puede, si interpretamos el cine como la poética del siglo XX, que es lo que yo creo que bueno, es una de las tesis que defiendo en el libro, en qué medida, siendo la poética del siglo XX, puede analizarse el cine también como una ciencia, sin dejar de ser arte, por supuesto, y en general, en qué medida las artes, en general, tienen que ver con la verdad y en qué medida, en ese sentido, se pueden interpretar como ciencias también. Nosotros hacemos el análisis del cine como ciencia, tomando una teoría de la ciencia, que es la teoría de la ciencia que propone Bueno en su filosofía, y a partir de ahí lo que tratamos es de analizar cómo está construido su campo, cuáles son, digamos, constatamos la presencia de unas partes materiales y formales, porque, como sabéis, todos los análisis del cine, o los análisis, por ejemplo, de Jordi Bayó o de Romain Gubert, acerca de los componentes del cine, vemos que por un lado hay, digamos, una serie de narraciones o patrones narrativos que se repiten, y por otra parte, esos patrones narrativos siempre se dan en un entorno escénico, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es que en el cine, como en el resto de las artes, las partes materiales corresponden con los escenarios y las partes formales corresponden con los esquemas narrativos o las acciones, por así decir, ¿no? Lo que decía Aristóteles, la poética estudia la acción en presente dramático. Un poco, pues eso, el cine lo que hace es eso, estudiar las acciones finalistas en presente dramático, pero esas acciones finalistas, en tanto que se dan en un presente dramático, ese presente dramático exige un escenario. Según el escenario sale una historia u otra, etcétera, etcétera. Bueno, la idea clave al final es que tenemos que interpretar una película, como toda construcción artística, como una simulación mimética. Eso quiere decir que de alguna manera estamos, no significa que nos alejemos de la realidad en tanto que simulamos miméticamente una acción, sino que nos acercamos mucho más a ella porque la simulación permite analizar los componentes de la acción de una manera mucho más precisa. Es igual que en el laboratorio cuando un científico construye un modelo o analiza una serie de elementos dentro del laboratorio, fuera del entorno escénico material concreto en el que ocurren las cosas, en ese escenario, digamos, preparado, en ese preparado concreto del laboratorio, ¿no? Ocurre lo mismo, ponemos el ejemplo del naturalista que dibuja un animal, que lo copia en su libreta. Cuando lo está copiando está haciendo una simulación mimética, pero esa simulación mimética no solamente es una copia de la realidad, sino un análisis de esa realidad en los componentes que lo constituyen, ¿no? Un análisis morfológico en ese caso, y en el caso de las películas pues es un análisis de las acciones finalistas en presente dramático, ocurran o no ocurran en la realidad concreta, es decir, es independiente. La verdad de la construcción cinematográfica depende de ella misma, de cómo está construida, de la verosimilitud con la que se organizan las partes que constituyen una película.